Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos sigue por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor en esta nueva oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra, de poder llegar con estos pequeños mensajes, tratar de ilustrar un poquito nuestras vidas, a quienes estamos en el camino, pues recordarnos, enfocarnos, a quienes se van sumando al camino, que vayamos entendiendo lo que esto implica, este camino de victoria en Cristo Jesús, de tal manera de que, advertidos por la palabra, no declinemos, pero también guiados por la palabra, perseveremos en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. De hecho, la palabra de Dios, al relatarnos personajes, seres humanos como usted, como yo, en distintas posiciones, en distintas condiciones, aunque las épocas sean diferentes, el ser humano siempre ha sido el ser humano, y, y las épocas lo que han permitido es acoplarnos a cada una de las circunstancias, pero la condición del ser humano, su actitud, su reacción, sus anhelos, sus emociones, siempre han sido las mismas. Y es por eso que digo, como la Biblia nos relata de seres humanos, ¿sí? Unos en relación con Dios, otros totalmente opuestos a Dios, otros con una relación mediana con Dios, nos permite un poquito reflejarnos, vernos en esos espejos y a su vez acotejar con los mandamientos, con las normas, con las leyes, que no terminan de ser sino sugerencias para nuestras vidas, si no es una imposición, si dice, tienes que hacer esto, no, Dios dice, esto es lo que yo creo que tienes que hacer, esto es lo que conviene, esto es lo que deberías hacerlo, pero los mandamientos y las normas son sugerencias, terminan siendo sugerencias para nosotros, ¿sí? Quien quiere las obedece y acarrea la consecuencia de bendición, y quien no quiere, pues no las obedece y acarrea las consecuencias de su desobediencia, ¿sí? Entonces, eso es necesario, es pertinente aclarar, porque a propósito de estas charlas que estamos dándolos y que salen, que subimos a las redes sociales los días jueves, alguien me comentó y me dijo, ¿y qué pasa si yo no acojo lo que usted dice? ¿Sí? Entonces yo le volví a decir, ¿sí? Y más me hacía alusión a un aspecto en especial, ¿no? No lo quiero mencionar porque a veces eso es motivo de discordia, a veces es motivo de confrontación. Pero uno de los tantos mandamientos que tiene la palabra de Dios, me decía esta persona, dice, ¿qué pasa si yo no hago esto? ¿Qué pasa si yo no cumplo con esta parte? Entonces yo le decía, ve, el que cumple trae bendición y el que no cumple, pues no trae bendición. A veces trae un mayor perjuicio, ¿sí? La palabra de Dios, creo que la parte más concreta para tomar este aspecto es allí en Deuteronomio capítulo 28, ¿no? El capítulo 28 de Deuteronomio, que no es el tema de hoy o la base bíblica para hoy. Pero allí en Deuteronomio capítulo 28, por ejemplo, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová vuestro Dios, guardares en tu corazón para ponerla en obra, estas bendiciones se alcanzarán. ¿Sí? 28.1 de Deuteronomio. Entonces, si uno oye la ley de Dios, la palabra de Dios, la guarda en su corazón, la retiene, ¿sí? Y la pone por obra, las bendiciones nos van a alcanzar. Dice, pero más adelante, en el mismo capítulo 28, creo que es el versículo 15, si mal no recuerdo, dice ahora, si no oyeres atentamente la voz de Jehová vuestro Dios, que yo te prescribo hoy, y no guardares en tu corazón, y no pusieres por obra, pues estas cosas te van a suceder, ¿no es cierto? Es decir, es una ley de causa-efecto, es una ley de siembra-cosecha, ¿sí? Entonces, quienes en un momento de nuestras vidas, como yo hace 31 años, decidí seguir la palabra de Dios, decidí creer en la palabra de Dios y decidí esforzarme por ponerla por obra, sí, he visto también un resultado, como también he visto el resultado en mi vida cuando por A o B circunstancias no he cumplido, cuando por A o B circunstancias no he hecho, eh, espero no haber hecho algo indebido de manera deliberada, quizás por descuido, quizás por olvido, por negligencia, ¿sí? Pero de manera deliberada espero no haberlo hecho. Pero digo, he visto las consecuencias buenas que son el resultado de la obediencia, como he visto las consecuencias a veces de no recibir la bendición porque simplemente no cumplí, no hice lo que tenía que hacer. Entonces esto es así, por eso me permito decir, los mandamientos de Dios son sugerencias para nuestras vidas, ¿sí? No es una imposición. El que quiere lo cumple, el que no quiere no lo cumple.
El que lo cumple acarrea una consecuencia y el que no lo cumple también acarrea la que corresponde. Bueno, en este sentido, digo, quiero decirle que la Biblia es un libro que entre muchas otras cosas, aparte que es un libro, es el único libro que tiene vida, entre muchas otras cosas, la Biblia trata de normar nuestras relaciones interpersonales. ¿Sí? Es por eso, por ejemplo, que desde la próxima semana y por durante 2 domingos vamos a hablar, Dios mediante, acerca de la familia, de cómo es que debe estar constituida la familia, cuál es el rol que debe cumplir cada miembro de la familia. Un poquito hablar de estos temas, ¿sí? No, obviamente esto acarrearía muchísimos domingos, pero como lo vamos a hacer domingo, entonces lo vamos a hacer solo por 2 ocasiones, para el domingo subsiguiente, que viene a ser domingo 6 de agosto, y el subsiguiente, que viene a ser el domingo 13 de agosto, estaremos hablando de este tema. ¿Por qué? Porque, insisto, ¿sí? La Biblia, entre muchos otros aspectos que comenta, es un libro que norma las relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Entonces, en esa normativa para decir cómo tenemos que manejarnos cada uno en la posición que nos corresponda, ¿no? Por ejemplo, nos da sugerencias basadas en el libro de Colosenses, que es el que vamos a tomar hoy como argumento, nos da sugerencias como, por ejemplo, dice, mira, haz todas las cosas como para Dios, es decir, una sabiendo que te están mirando, ¿no? Y otra sabiendo que es Dios un Dios excelente. Entonces, haz todas las cosas con excelencia, haz todas las cosas bien, haz todas las cosas con honestidad, con transparencia. Sí, es así. Dice, hagamos todas las cosas como para Dios. Entonces, cuando hacemos como para el hombre, lo hacemos a veces por apariencia, lo hacemos solo el ratito que nos ven. Yo recuerdo con tanta gracia hasta cierto punto, indignación por otro lado, pero hasta con cierta gracia, cuando en mi trabajo secular había personas, ¿sí? Que mostraban extremada diligencia, que mostraban abnegación, que mostraban sacrificio cuando un jefe entraba en la oficina, ¿no? Entraba y ese rato se ponían muy agenciosos y etcétera, etcétera. Pero cuando no estaba, era increíble, era el otro extremo, ¿no? Era el otro extremo. Yo sé que instintivamente a veces nos pasa esto, ¿no? De que como queremos aparentar, a veces nos ponemos un poquito más diligentes, un poquito más entusiastas, un poquito más comedidos. Pero no, acá a lo que yo me refiero es que conocí a personas, y no pocas, tristemente, que mostraban exceso de diligencia, de abnegación, de sacrificio, de entrega, de comedimiento, ¿sí? Versus cuando no eran vistos, ¿sí? Era en cambio el otro extremo, ¿no? Exceso de vagancia, de dejadez, de irresponsabilidad, o sea, terrible, ¿no? Entonces, como eso pasa cuando nosotros trabajamos, considerando que trabajamos solo para el hombre, porque del hombre vamos a recibir un sueldo, vamos a recibir una remuneración, una recompensa, entonces Dios nos dice, por ejemplo, ¿no? Dice, mira, si tú quieres ser cristiano, si tú quieres ser una persona de bien, en definitiva, porque eso es ser cristiano, o eso se pretende al ser cristiano, dice, haz las cosas como para Dios, es decir, pensando que Dios te ve, porque los ojos de Dios están sobre todos, dice la palabra de Dios allí en Proverbios 15:3, ¿no es cierto? Entonces, como que siempre te estuvieran viendo, ¿no? ¿Y qué es lo que tú quieres proyectar cuando te están viendo? Que eres muy diligente, entonces no te hagas el diligente, sé diligente. Que eres muy honesto, muy trabajador, muy sacrificado, ya, no te hagas, sino sé lo que quisieras que la gente se lleve como impresión tuya. De tal manera que la impresión que se lleven sea la correcta, sea la que coincide con el estilo de vida permanente de uno, ¿cierto? Entonces, no, es que yo aquí soy, muy honrado porque compré pan y me dieron 5 centavos de más devuelto y devuelvo los 5 centavos que me dieron en exceso porque soy extremadamente honrado, ¿sí? Y cuando tienen opción de llevarse a montones, ahí no devuelven, ahí no se inhiben, ahí no denuncian, ahí no corrigen, ¿no es cierto? Entonces, ser lo que uno tiene que ser y ser gente de bien. Entonces digo, la Biblia norma las relaciones interpersonales y nos da sugerencias como estas que le estoy dando de preámbulo. Una, haz todas las cosas como para Dios, es decir, a sabiendas de que te están viendo y que tienes que hacer las cosas bien, porque para un Dios excelente, maravilloso, santo, ¿sí? Hay que hacer las cosas de la manera coherente, es decir, con excelencia, con ímpetu, con santidad, con transparencia, ¿sí? Una de las cosas que nos dice, otra de las cosas, por ejemplo, que, que también nos menciona la palabra de Dios, es que nosotros debemos ser
debemos saber esperar en Dios, que Dios nos dé una recompensa, ¿no es cierto? Es decir, vea, vivimos en un mundo de personas, de seres humanos, y los seres humanos somos injustos, entre muchas otras eh, dificultades, problemas, peros que tenemos los seres humanos. Uno de esos es que somos injustos, y es verdad, somos injustos. Yo digo, por mí, yo reconozco, soy injusto en muchas cosas, ¿sí? Yo trato de manejarme en justicia, en equidad, de tratar de mantener en mi actitud de vida una balanza correcta, ¿sí? Y un balance correcto. Pero muchas veces terminamos siendo injustos, ¿sí? De manera sin darnos cuenta a veces, ¿no? O porque a veces dejamos para más tarde lo que tenemos que hacer ya, ¿sí? O a veces hay condiciones que presionan nuestras vidas y que nos impulsan, nos obligan hasta cierto punto a ser injustos. Pero en tanto en cuanto, en la medida que nosotros podamos enmendar, corregir y hacer las cosas correctamente, pues hay que hacerlas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros debemos hacer las cosas a pesar de, de- de- de la inequidad que existe en este mundo, saber que si hacemos las cosas bien, vamos a tener una recompensa de parte de Dios, ¿sí? Más que una retribución, una recompensa de parte de Dios, ¿sí? Y claro, la recompensa no siempre es material, ¿no? Porque no siempre solo lo material satisface nuestras vidas, o sea, no es lo único, uno no puede centrar su atención y decir que a mí me va bien en la vida si es que tengo muchas condiciones económicas. No, no es así. Es necesario que tengamos. Debemos procurar prosperar. Todo eso está bien, ¿sí? Pero hay cosas mucho más importantes, ¿no? Como por ejemplo la paz, la tranquilidad. ¿Qué saco yo, por ejemplo, habiendo acumulado bienes materiales, a lo mejor hasta de manera indebida, y que en las postrimerías de mi vida esté preso o que todo el mundo me señale? ¿Sí? Entonces, no, uno no tiene que enfocarse únicamente en ese sentido, ¿sí? Por eso digo, hay que trabajar, hay que tratar de prosperar. Tampoco es que los cristianos vamos a ser gente que vivimos en la inmundicia, confundiendo cristianismo con pobreza. No, no es así, ¿no es cierto? Hay que ponerle ganas, hay que trabajar, hay que prosperar en la medida de lo que las oportunidades se presenten, pues hay que aprovechar las oportunidades siempre con justicia, siempre en equidad, sin perjudicar, sin pisotear al resto, ¿no es cierto? Entonces, esto nos dice, por ejemplo, este tipo de sugerencias, nos da el capítulo 3 del libro de Colosenses. ¿Por qué le doy este antecedente? Porque hoy vamos a topar unos pocos versículos del capítulo 4, que son coordenadas de vida, que son principios de vida, que son normas, guía para nuestras vidas, ¿sí? Colosenses capítulo 4, me voy a permitir dar lectura del versículo 1 al versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículos 1 al 6. La palabra de Dios dice así, yo hago la lectura. Le pido por favor que usted siga en donde nos esté viendo, sea en su dispositivo móvil, sea en una Biblia como la que yo me aferro a seguir usando, o quizás no tenga ninguno de estos dos implementos, pues puede seguirlo en la pantalla de su receptor porque va a salir ahí este texto que lo vamos a leer. Y dice así, Colosenses capítulo 4, versículos del 1 al 6. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿no? Bueno, todo el antecedente que le di antes de leer este texto de la palabra, conjuga en el versículo 1, ¿sí? En el que se refiere, dice, a los amos. Si a los trabajadores dice, trabaja con honestidad, trabaja con transparencia, haz las cosas bien, como para Dios, etcétera, etcétera. A los amos también está diciendo, ¿no? Ahí ocupa en la versión Reina Valera esta palabra que, que cabía muy bien antes, ¿no? A los amos. Hoy podríamos decir jefes, hoy podríamos decir a los dueños de los negocios, de las empresas, etcétera, etcétera.
Dice, ustedes tienen que hacer las cosas justamente también, ¿no? Porque no es que como yo tengo las condiciones económicas, no es que como yo soy el dueño del capital, no es que como yo soy el que mando, no es como que como yo soy el que ocupo la posición de privilegio, etcétera, etcétera, yo puedo tratar y puedo abusar de las condiciones de los que están, entre comillas, abajo de mí, ¿sí? Entonces, esto también es una advertencia, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos, muchos años, cuando yo trabajaba en mi trabajo secular, había la costumbre en la institución en la que yo prestaba servicios de que cada día lunes teníamos el momento cívico. Yo trabajaba para una institución militar y cada lunes teníamos el momento cívico en el que cantábamos el himno nacional, en el que, bueno, es un momento que a mí me gusta porque nos mantiene ferviente el espíritu patriótico, muy bien entendido, obviamente, ¿no? Entonces, cada lunes se daba la oportunidad, sea al personal militar o al personal de los civiles, al cual yo me pertenecía, para que se dé una charla de algo, ¿sí? Entonces, normalmente la charla estaba entregada para que una persona que tenga el conocimiento de ese tema lo haga. Entonces, se veían las distintas profesiones, se veían las distintas funciones, etcétera, etcétera. Y a mí, pues, me llegaron a conocer como el cristianito de la institución, ¿no es cierto? Algunas personas entiendo que me decían el hermanito, otros me decían el aleluya, ¿sí? Otros decían el cristianito, ¿sí? En realidad a mí no me decían nada, a mí me decían como tenían que decirme, por mi profesión, por mi nombre, ¿sí? Pero sé que me trataban así y entiendo que no había tampoco ánimo de ofender, ni mucho menos, ¿no? Así que habiéndome dado a conocer, no por mi profesión, sino más bien por mi conducta o por mi profesión, pero más por mi conducta, pues un día me pidieron que yo diera una charla bíblica, ¿sí? Y en esa charla bíblica abordé este tema, ¿sí? No es el de hoy, pero abordé este tema, el de las relaciones, ¿sí? Entre los que pertenecemos a una institución, que hay los jefes, ¿sí? Que hay los subordinados, lo llaman en el lenguaje militar, ¿sí? Que hay las personas que tienen a cargo un departamento, un despacho, y hay los otros que apoyan, que son auxiliares, asistentes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces todos tenemos una función, todos cumplimos, todos somos parte del engranaje de una máquina y que temporalmente, esto hay que destacarlo, temporalmente a veces, sí, por tiempos no determinados, puede ser poco tiempo, mucho tiempo, estamos en una posición. Puede ser que estemos en una posición aquí, como puede ser que estemos en una posición acá, ¿sí? Pero todo eso es temporal. Entonces, por ejemplo, yo nunca fui un alto jefe, ni mucho menos. No, yo reconozco, yo era un empleado de mediano rango y eso se veía reflejado, obviamente, en mi sueldo, ¿no? Entonces había una escala de categorías, recuerdo yo. Entonces, la más alta categoría creo que era la 15 y la más baja la uno. Yo estaba por ahí de la 8, algo así, ¿no? Entonces, sí, era un empleado de mediano rango y, y claro, no es que yo tenía ni muchos jefes, sí tenía, todos los uniformados eran mis jefes, uniformados, digamos, que eran los jefes departamentales, etcétera, etcétera, y abajo de mí no había nadie, gracias a Dios no había nadie, ¿no es cierto? Es decir, no es que yo tenía capacidad de mando, no, no, pero tanto a los unos como a los otros había que tratarles con el mismo respeto, ¿no es cierto? Tanto a los unos, así como uno les trata con el respeto, también uno tenía que demandar el respeto hacia uno, por más jefe que sea o por más trabajo diferente que haga, ¿no? No quiero decir trabajo mínimo, porque insisto, todos somos parte de un engranaje para que funcione bien la máquina, ¿sí? Entonces aquí está diciendo, dice, amos, hagan el favor de ser justos y actuar rectamente con, ahí dice, con los siervos, ¿sí? Con los empleados, con los súbditos, digamos, ¿sí? O los subordinados, como se mencionaba en el argot bélico, en el argot militar, ¿sí? Entonces, eso también hay que tomar en consideración, ¿no? No pretender abusar, no, por ejemplo, vea, hoy en día yo sé que hay muchas órdenes que se dan que contrarían la ley, que contrarían la ética, que contrarían la moral, ¿no? Y se dan órdenes, ¿sí? Entonces, esas órdenes, hasta por ley, en nuestro país, y entiendo que en muchos países, esas disposiciones que se dan contrarias a la ley, no debemos cumplirlas, ¿no es cierto? No puedo, o sea, si a mí me dicen, haga esto indebidamente, que recibí también unas pocas veces ese tipo de disposiciones, haga tal cosa,
Entonces yo le dije, no puedo hacer tal cosa porque eso no corresponde. Primero que eso no es correcto, no es moral, no es ético y eso puede traerme consecuencias a mí también posteriores cuando mi trabajo sea fiscalizado, cuando mi trabajo sea controlado, ¿no es cierto? Entonces me dijo, no, es orden. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Digo, perfecto, ¿quiere que cumpla esa orden? Sí, deme por escrito, ¿no es cierto? Y en esas épocas era solo el memorando, el respaldo que había. Hoy entiendo que tecnológicamente hay varias opciones para poder dejar constancia de lo que se pide o de lo que no se pide, de lo que se hace o no se hace, ¿sí? Entonces yo le decía, deme por escrito. Y así nos evitamos una confrontación innecesaria a futuro, ¿sí? Como que me diga, yo le dije, le voy a decir, ¿y dónde está qué? Usted me haya dicho. Y que le diga, yo le dije que no voy a hacer, ¿y dónde está que no voy a hacer? ¿No es cierto? Entonces, para evitarnos, vea, si las cosas vamos a hacerlas bien, perfecto. Entonces, pidamos lo que es correcto, seamos justos, actuemos rectamente. Y si queremos hacer injusticia, bueno, que quede constancia para ver quién es el que lo provoca. Claro que eso a veces termina en que te despido. Vea, recibimos amenazas de despidos, de sanciones, de un poco de cosas, pero Dios nos respalda, porque dice que de Dios recibiremos la recompensa. Entonces, cuando uno es honesto, cuando uno hace las cosas justas, porque yo fui empleado, ¿sí? Hoy no soy empleado yo, humanamente hablando, es decir, yo no tengo un jefe humano, ¿sí? Yo rindo cuentas y me manejo bajo la potestad, bajo la dirección. Y si es que quisiera decirlo así, más para entender, ¿no? Porque así sea, bajo la supervisión de Dios, ¿sí? Entonces, hay que ser justos, hay que ser rectos, hay que hacer las cosas como corresponde. No hay que aprovecharse de las circunstancias, no hay que favorecerse del resto, no hay que sacarle provecho al débil, al frágil, ¿no? Cuando me creo que soy jefe, cuando me creo que soy un amo, ¿sí? Entonces, nos está diciendo normas de conducta. Otra cosa que nos dice aquí la palabra de Dios es que nosotros debemos andar sabiamente, dice, ¿sí? Es decir, una persona que está en los caminos de Dios, que persevera en los caminos de Dios, que quiere crecer como ser humano y por lo tanto como cristiano, uno tiene que ser muy sabio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos cristianos, o mejor dicho, cuando nos convertimos a este estilo de vida que se llama cristianismo, guiado por esta palabra, la gente tiene más fijación en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer, que si fuéramos uno más del montón, ¿no es cierto? Es decir, vea, cuando una persona en el vecindario no es cristiano, no se ha dado a conocer como cristiano, nunca le han visto que sale todos los domingos en la mañana para la iglesia con la familia y con un librito llamado Biblia bajo su brazo, no, sino que simplemente es una persona más. Entonces es el vecinito que normalmente los viernes se pega los tragos, es el vecinito que normalmente cuando está mal genio no saluda con nadie, es el vecinito que a veces es medio grosero, es el vecinito descomedido. No pasa nada, ¿no? No pasa nada que así sea, ¿sí? Nadie le juzga, dicen, así mismo es, ¿sí? Pero si alguien dice, yo soy cristiano, ¿sí? O refleja una conducta distinta, que cuando se reúnen los vecinitos para hacer la minga que mejore el entorno, ¿sí? Y le brinda una cerveza, dice, no, no, muchas gracias, ¿por qué? Dice, porque yo no tomo, yo soy cristiano. Enseguida fijan los ojos en esta persona. Entonces, sabiendo que nosotros debemos ser luz, es decir, que debemos reflejar a Cristo Jesús en nuestra vida, hay que actuar sabiamente. Y dice que hay que actuar sabiamente siempre, pero principalmente la recomendación aquí es con los de afuera, ¿sí? Para no dar lugar, para no provocar, para no ser motivo de conflictos, de discordia, ¿no es cierto? Entonces, la sabiduría va de la mano de la prudencia. Y la prudencia es más manifiesta a través de las palabras. Entonces uno tiene que ser cauto en las palabras, ¿sí? Tiene que ser tranquilo, no ser precipitado. Si oye de otras personas comentarios, chismes, exageraciones, mentiras, qué sé yo, ¿sí? Vea, yo suelo decir así, si es que me llega a mí un chisme, si me llega a mí algo que no me edifica, que no me ayuda, que no me favorece y que más bien puede terminar perjudicando a terceras personas, yo sé decir, aquí llegó, aquí murió, ¿sí? Punto. Entonces hay que actuar sabiamente. Y hoy en día que tenemos una tecnología que permite que se riegue rápidamente el comentario, la noticia, el chisme, el descrédito, etcétera, etcétera, las falsas noticias, los comentarios engañosos,
los montajes de videos, los audios mentirosos, etcétera, etcétera, porque hoy tenemos esta tecnología que puede destruir a las personas. Entonces, actuemos sabiamente, ¿sí? Yo no tengo redes sociales de manera personal, solo la iglesia los tiene, yo no comparto con eso. A mí no me gusta ni enterarme de la vida ajena, ni tampoco que se enteren de la mía, no tengo por qué publicarla, ¿sí? Yo cuando publico algo es en mi foto de perfil de WhatsApp o en el estado de WhatsApp, y lo que hago es mostrar a mis nietos, por ejemplo, o si no, versículos bíblicos. Eso es lo que hago. Pero de ahí no tengo, por ejemplo, ni Facebook, ni Instagram, y van apareciendo nuevas redes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quienes las tienen y las usan quizás por necesidad principalmente y luego, pues, para distraerse, sí, hay que ser sabios. Usted no puede poner un like a una cosa que esté en contra de sus principios, ¿no es cierto? Uno no puede poner y decir solo, no, yo solo puse un me gusta, yo no hice eso. Pero si usted pone un me gusta, está diciendo, yo estoy plenamente de acuerdo con esa totalidad. Porque si hay algo que yo no estoy de acuerdo, sí, no pongo un like, no le sigo, no manifiesto mi acuerdo con ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos pide a los cristianos? Digo, en nuestras relaciones interpersonales, hasta para saber quién soy, quién no soy, qué pienso, cuál es mi orientación en todo el aspecto de mi vida. Sí, yo tengo que ser sabio, ¿sí? Y manejarme bien con todo mundo y sobre todo con los de afuera, porque la idea es reflejar a Cristo en mi vida. ¿Cómo se llama esta prédica antes de continuar? Pues esta prédica se llama Los de afuera miren a Cristo en mí. Los de afuera miren a Cristo en mí. Por eso tengo que manejarme sabiamente. Luego dice que nuestra palabra, la palabra que nosotros decimos cuando conversamos, cuando nos solicitan una opinión, cuando exponemos una situación, la conversación puede ser en motivos de trabajo, simplemente una conversación social, algo que nació del momento, etcétera, etcétera. Dice que esa palabra tiene que ser una palabra con gracia sazonada con sal, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que nuestro modo de hablar, ¿sí? Tiene que hallar gracia delante de la gente, pero de la gente buena, obviamente, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, si me pongo a hablar como yo normalmente hablo, que es así como estoy hablando ahora con ustedes que me están viendo, ¿sí? Y si yo me pongo a hablar así delante de personas que son muy mal habladas o que son perniciosas en su manera de hablar o que son morbosas, lujuriosas, ¿sí? Voy a caer mal, voy a caer mal. Y si llego a caer mal, yo lo único que diré es gloria a Dios por eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi palabra, cuando digo que tiene que hallar gracia delante de los oyentes, tal como sugiere aquí el versículo 6, mi palabra, ¿sí? Tiene que hallar gracia delante de Dios. Y los que consideran a Dios o los que respetan y son respetuosos, las personas que nos manejamos bajo principios, bajo valores, entonces van a apreciar esa palabra. Los que no, no. Sí, muchos dirán, este es un hipócrita, este es un falso, este es peor que todos, me querrán poner en un mismo saco, dice, es que todos son iguales, porque así son los pastores, que no sé qué. Vea, yo tengo que manejarme sabiamente, ¿sí? Y tiene que mi palabra edificar, mi palabra pacificar, mi palabra solucionar. Mi palabra siempre tiene que ser una palabra que traiga paz, que traiga calma, que ayude a las personas. No puede ser una palabra destructiva, ¿no es cierto? Por más que yo crea, considere, piense o hasta sienta y tenga una reacción instintiva de decir es que sí, por ejemplo, cuando soy agraviado por alguien, ¿no es cierto? ¿Cuál es la intención eh, emocional del momento? Es devolverle con la misma moneda más una cuarta, ¿sí? Pero yo soy cristiano, ¿eh? Y Dios norma mi vida. Entonces, una cosa es mi instinto, una cosa es mi emoción, una cosa es la situación del momento y otra es que yo sea cristiano, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál tiene que prevalecer? ¿Mi instinto, mi emoción, mi impulso, mi reacción loca? No, tiene que prevalecer mi condición de hijo de Dios. Entonces, mi palabra, mi accionar, mi gesticulación, inclusive, en todo tiempo, en todo momento, yo tengo que ser muy sabio, ¿sí? Y lo que yo haga y lo que yo pueda proyectar, tiene que hallar gracia delante de Dios y Dios permitirá que haya gracia delante de las personas en quienes Dios quiere que yo halle gracia.
¿no es cierto? Entonces una palabra sazonada. Hablar sabiamente o comportarse, mejor dicho, sabiamente, no es tan fácil como uno lo piensa. No es tan fácil, ¿sí? Porque nos vamos a encontrar con personas totalmente diferentes a nosotros, diferentes en todo aspecto, ¿no? Diferentes en la manera de vivir, con diferentes escalas de prioridades, con diferentes principios y valores. Nos vamos a encontrar con personas diferentes en sus apreciaciones respecto de la política, del deporte, de la parte académica, de la parte social. Hay quienes piensan de un modo y se aferran a ese modo de pensar, y hay quienes pensamos de maneras diferentes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la razón? Absurdo ponerse a detener. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quien se debe manejar sabiamente, o sea, los hijos de Dios, los cristianos, debemos tratar de entender, de comprender, de escuchar y de manejarnos con cada uno sin perder nuestra condición de cristianos, manejarnos acorde a las otras personas, evitando el conflicto, evitando la pelea, evitando la confrontación, ¿no es cierto? Si yo veo que quizás un punto de vista mío difiere contundentemente, opuestamente con otro punto de vista, y la otra persona se aferra, se pone necia, que hasta ahí llegué, hasta ahí llegué. Eso es lo que yo muchas veces he hecho, a veces sí he caído en la provocación, pero alguna vez que hice esto, hasta aquí llegué, fui vituperado. Me dijeron, es que no tienes argumentos, es que no tienes respaldo, por eso mejor te callas, que no sé qué. Vea, como solían decir los antiguos, preferible que digan, aquí corrió que aquí murió, ¿no es cierto? Entonces, hay que ser sabios y más en este tiempo, que ya le digo, no es tan fácil porque, porque la actitud de la gente es bastante beligerante, porque la gente es bastante impulsiva, porque la gente se deja llevar de las emociones y la razón se ve desmedida. A veces está opacada la razón en muchas personas, ¿no es cierto? Posiblemente nosotros también en algún momento se nos opaque la razón y podamos tener una decisión o una actitud, que Dios nos guarde, indebida, pero cuando prima la razón, aunque a veces se opaque, ¿sí? Pues la razón también nos impulsa a que hay que reconocer los errores, ¿sí? Enmendarlos, pedir perdón, pedir disculpas e insisto, en la medida de lo posible, enmendar si es que algún daño, si que algún perjuicio se causó. Entonces, manejarnos bien, que nuestra palabra sea eh, de edificación, sazonada con gracia, con sal. Que los de afuera miren a Cristo en mí, como le llamé a esta prédica. Los de afuera miren a Cristo en mí. Y dejé para el último, a pesar de que cronológicamente en el texto bíblico no está así, dejé para el último algo que es una insistencia en lo que habíamos mencionado ya la semana anterior, la oración, la oración. La vida del cristiano tiene que ser una vida de permanente oración. Justamente me decía, a propósito de lo que expusimos la semana anterior, me decía una persona, y con esto concluyo, me dice, ¿cómo es esto de que uno tiene que vivir orando? Le digo, sí, vea, cuando uno ya tiene la costumbre de orar, antes de tomar una decisión, apenas uno se levanta, no ir a la cama sin antes de orar, pues uno sí pasa orando todo el día. Uno pasa orando todo el tiempo, el ratito que la mente está un poquito despejada de las ocupaciones, de las responsabilidades, enseguida es una comunión con Dios, de decirle, ayúdame, guárdame, cuídame. Me viene a la mente las personas que van teniendo necesidades, ayúdale, cierto que le van a operar a tal persona, cierto que esta otra estaban buscando trabajo, esta otra estaba viviendo una injusticia, ayúdale en el juicio a este otro. Sí, y es una constante. ¿Por qué? Porque llega a ser un hábito en la vida de las personas. Y eso lo corrobora aquí. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Solo dos cositas quiero hacer notar en este sentido. Dice, perseveremos en la oración, es decir, tratemos de mantener una comunión permanente e íntima con Dios. A eso se refiere. Mantener una comunión, es decir, es como que si yo estoy conectado todo el tiempo con Dios, ¿sí? Entonces estoy jugando boli, que me gusta jugar boli. Entonces estoy jugando boli y estoy conectado con Dios. Eso no quiere decir que esté como loco delante de las otras personas, no. Sino que simplemente, por ejemplo, si me esfuerzo y logro ganar un punto, digo, gracias Señor porque me das la salud. Gracias por este tiempo que me permites de disfrutar con mis amigos, con la familia de la fe, que somos los que nos reunimos para el boli, ¿no? Que si estoy comiendo y estoy conversando con otras personas y de pronto me viene un plato de comida que por lo general es muy rico, más que por la sazón,
¿sí? Por la bendición de tenerlo frente a mi plato. Entonces le estoy diciendo en mi mente a Dios, gracias Señor por este tiempo, gracias por esta provisión, gracias por las personas con quienes puedo compartir. Es decir, es una comunión permanente. Estoy conectado con Dios, estoy con el audífono de Dios aquí. Ese es perseverar en la oración. Y también nos dice, por favor, siempre con acción de gracias. Es decir, hay muchas cosas que estamos necesitando, hay muchas situaciones difíciles que estamos pasando y eso nos impulsa a que nuestra oración pida, ruegue, solicite, implore, demande de Dios con toda reverencia, pero estamos pidiendo. Pero antes que nada, nuestra oración tiene que ser de gratitud por lo que tenemos, más que de pedir por lo que no tenemos. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará